El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Antes de comenzar, que dice Yansari que ella sí escucha Camilo Sesto, que no todo en la vida es Bad Bunny, eso no lo dice ella, se lo digo yo, y que ella dice, ella misma se autodenomina vieja en cuerpo de joven. No sé, Yansari, no sé. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 24 de agosto del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 182 de la guerra en Ucrania. Biden presenta plan para perdonar hasta $20,000 en préstamos estudiantiles. Les cuento los detalles. Voy a cantar. Perdóname. No me salió tan bien. Eso nos dice Luma. Analizo la maratónica conferencia de prensa del privatizador hoy en la tarde y de Luma y de las vistas sobre el aborto que arrancan mañana en la Cámara. Converso con la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva. Antes de comenzar, algunas notas de interés. Como siempre les digo, en estos temas de casos federales, casos de corrupción, hay que leer al licenciado y periodista Oscar Serrano de Noticel, que hoy tiene una nota sobre el gran amigo, bueno, ex amigo, porque entendemos que ya no se hablan, del gobernador Pedro Pierluisi, Joe Fuentes Fernández, que fue acusado por unos esquemas de corrupción relacionados al Super PAC de la campaña del hoy gobernador y que enfrenta su vista de sentencia esta semana. Y bueno, antes de las vistas de sentencia hay un mocioneo de la fiscalía y de los abogados de, esto pasa siempre, pues la fiscalía pidiendo los más años posible, la defensa pidiendo los menos años posible. En este caso la defensa está pidiendo que no se le sentencie a cárcel, que simplemente sea una multa y quizás alguna probatoria, pero la fiscalía está pidiendo 3 años de cárcel. Y está pidiendo 3 años de cárcel porque parece que este señor Joe Fuentes, que bueno, voy a leer de la nota de Noticel, solamente le leo el titular para que entiendan lo nítido de esta nota y lo... Parece una película. Fiscales detallan cómo amigo del gobernador fue un doble agente y piden sentencia de cárcel. Y aquí explican los fiscales diciendo en su moción ante el juez que el esquema de financiamiento ilegal de la campaña empezó en el 2020, pero que a la misma vez ellos estaban investigando si este señor Joe Fuentes Fernández había tomado dinero del Super PAC para gastos personales. Y se acercaron al contador, y leo directo, antes de que cualquier otro sujeto de la investigación, y en marzo del 2021, este aceptó cooperar mediante grabar y preservar todas sus comunicaciones con el individuo 2, en este caso descrito como secretario de Fundación Pro Igualdad Inc. y Foundation for Progress, las dos entidades fantasmas creadas para encubrir a los verdaderos donantes de Salvemos. Además, Fuentes Fernández también aceptó cooperar con una investigación de financiamiento de campaña completamente separada para la cual hizo ciertas grabaciones limitadas. Esta pesquisa separada sería lo que resultó en la acusación de la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet, el banquero italo-venezolano Julio Herrera Bellutini y el ex agente de negocios federal de investigaciones Mark Rossini. El documento enumera 2 instancias, esto es lo que está bueno, en la que Fuentes Fernández divulgó la existencia de la investigación a un objetivo, o sea, que tenía el micrófono puesto, pero le dijo a la persona que iba a grabar que lo estaba grabando. Hay una escena bien buena en la película Wolf of Wall Street, que Jonah Hill, el personaje de Jonah Hill, está cooperando con las autoridades federales para pues coger a su jefe, que está interpretado por Leonardo DiCaprio, y él está en una reunión en la oficina y le pasa un post-it note diciéndole como que tengo un micrófono. Pues básicamente esto fue lo que pasó aquí. Según la moción de la fiscalía,
En mayo de 2021, una de las veces que hizo esto fue en mayo del 2021, tras lo cual siguió grabándolo y dando información a los agentes, y otra en diciembre de 2021, cuando se hizo un operativo para que los agentes grabaran una conversación de ambos, pero el contador creó un chat de WhatsApp que no estaba monitoreado por los agentes para alertarle a esa persona y para que se reunieran justo antes de la cena en la que sería grabado. El convicto notificó del operativo mostrándole al otro sujeto un papel escrito con esa información, el cual la retiró después que lo leyó. Así que Fuente Fernández solo le dijo a los agentes de la divulgación de mayo, pero no de la de diciembre, y también borró mensajes entre él y el sujeto relativos a su reunión. Sencillamente, el historial del acuerdo sugiere que ha hecho un hábito de la mentira y el engaño, el historial del acusado, perdón. Dijeron los fiscales sobre estos elementos que consideran agravantes. La verdad que esto está de película. Así que el señor Joe Fuentes no solo se las traía para recaudar dinero de manera ilegal, sino que luego de firmar un acuerdo de colaboración se atrevió a jugarse una baraja debajo de la manga con el FBI, pero no le salió. Veremos. Esa sentencia es esta semana, si no me equivoco, el viernes. Y hablando de sentencias, hoy también el Tribunal Federal, Jorge Javier Marrero Gerena, dueño de aquella compañía nefasta Yatea que utilizaba las redes sociales para perseguir y conectar con víctimas menores de edad, fue sentenciado a 10 años de cárcel por explotación de menores y a pagar una multa de $60,000. Que se pudra. Y hablando de buenas noticias, lo escucharon con Inés Quiles, el Parque del Condado, lo que ha sido eje de protesta, oficialmente regresará. Nunca dejó de ser propiedad del municipio de San Juan, pero se llegó a un acuerdo entre el desarrollador privado y el municipio para que regrese y sea del uso y disfrute de toda la comunidad. Felicitamos al legislador municipal de San Juan, Manuel Calderón, quien fue la primera persona que trajo a la luz pública de que ese terreno era propiedad del municipio, no era propiedad de nadie más, y que el municipio tenía que hacer todo lo posible para recuperarlo. Y aprovecho para recordarles que mañana no voy a estar, me sustituye el amigo Manuel Calderón, así que estoy seguro que hablará de ese tema en qué es la que hay. Bueno, y vamos, hoy se cumplen 182 días de la guerra en Ucrania. Y hoy también se celebra la independencia de ese país de la antigua Unión Soviética. Y como les dije ayer, la inteligencia americana había advertido a Ucrania de que se esperaba quizás un aumento en la intensidad de los ataques rusos en el día de hoy, pero eso realmente no ocurrió. Sonaron sirenas antiaéreas en muchos lugares del país, en la capital Kiev, en otras ciudades grandes que están lejos del frente de batalla, pero eso no ocurrió, excepto hoy cerca de la ciudad de Dnipro, en Ucrania Central. Un misil cayó encima de una estación del tren y hasta la fecha se han contado 50 muertos entre las víctimas. Era una estación de tren que estaba siendo usado por civiles. Probablemente está pasando también equipo militar, no hay manera de decir que no, pero 50 muertos entre los ataques. Estados Unidos hoy le envió un regalo a Ucrania en su día de independencia, un nuevo paquete de ayuda militar de $3,000 millones. Ese paquete es el más grande de ayuda militar solamente que el Pentágono anuncia desde que comenzó la guerra, y obviamente pues manda una señal de que por lo menos hasta ahora para la administración de Joe Biden y los Estados Unidos no ha mermado el apoyo a Ucrania. Es más, quizás ha aumentado, o por lo menos podemos decir que no le está haciendo ningún daño político a Joe Biden apoyar a Ucrania, y por eso está mandando más ayuda militar, que no es ayuda, no es cash, literalmente municiones, cohetes y sistema armamentista. Y también hoy, a un modo de despedida, Boris Johnson, el primer ministro inglés que está de salida una vez el Partido Conservador inglés escoja su nuevo líder, pues aprovechó su farewell tour para caerle de sorpresa a la capital ucraniana, Kiev, y también anunciar otro paquete de ayuda, en este caso de 300 millones de libras esterlinas de parte de Inglaterra a Ucrania. Eso por hoy en cuanto a la guerra de Ucrania. Hablemos del anuncio quizás más esperado por los integrantes de mi generación y de los que se endeudaron para ir a la universidad. Estoy seguro que hay muchos y muchas que me están escuchando hoy o en el podcast que están en ese bote. Y bueno, el presidente Joe Biden y los demócratas habían anunciado que iban a someter algún tipo de condonación de deuda por préstamos estudiantiles.
Elizabeth Warren hablaba de $50,000, había muchas cantidades, pero hoy sabemos el número. El presidente Joe Biden anunció un plan para perdonarle la deuda estudiantil a dos tipos de... Es todo tipo de deuda, por cierto, perdón, no es todo tipo de deuda, déjame aclarar. Deuda de préstamos garantizados por el gobierno de Estados Unidos. Si usted tomó préstamos privados, por ejemplo, los abogados y abogadas, yo tomé un préstamo privado solamente de $5,000 cuando me tocó estudiar para la reválida, porque como no iba a poder trabajar, yo siempre trabajé a tiempo parcial cuando estudié Derecho, pero obviamente en los meses de estudiar para la revalida, pues no iba a trabajar nada, así que tomé ese préstamo para pues, mantenerme, hacer mi comprita. Yo me encerré en el apartamento de mi tía, que obviamente pues, no le pagué nada a mi tía, así que gracias Titi que me estás escuchando, pero había que hacer compras, los gastos, la gasolina, lo que fuera, y ese era mi único préstamo privado y tenía unos cuantos préstamos estudiantiles. Afortunadamente yo estoy en la UPI y nunca tuve que tomar préstamos para mi bachillerato. Y en Derecho tomé un préstamo grande, un semestre, para irme de intercambio a la Universidad de Santiago, la Universidad de Chile, en Santiago, Chile, un semestre, así que tomé un préstamo completo para eso. Y me tomé un préstamo un semestre en verdad para gastarlo y pariciar y hacer lo que quiera. Ese fue un préstamo chiquito. Y yo soy de los afortunados, privilegiados, me gradué con poca deuda, $24,000, y yo la saldé hace unos cuantos añitos atrás, así que yo no me beneficio de esto, pero mi caso es la excepción. Entre mis círculos de amistades, mi familia, la deuda es mucho más la inmensa mayoría de las personas tienen mucho más deuda de la que yo pude tomar y bueno, pues cualifican. $10,000 toda persona que tiene un préstamo garantizado por el gobierno de los Estados Unidos, no importa si ese préstamo lo incurrió para gastos para estudios subgraduados o para estudios graduados. El único requisito es que usted no tenga ingresos mayores de $125,000. ¿Cómo usted va a solicitar esa condonación de préstamo? Nadie sabe todavía. Usted tiene que estar muy pendiente a su correo electrónico, a su correo postal, donde recibe las notificaciones del banco que hoy le cobró el préstamo. Si es como yo, ese banco ha cambiado 3 o 4 veces porque su deuda se sigue revendiendo y se sigue revendiendo. Ahí va a llegar la comunicación oficial de cómo usted va a poder acceder a este descuento. Si usted recibió beca Pell adicional a los préstamos, eso sí es solamente en bachillerato, usted cualifica hasta $20,000 de condonación de préstamos. Así que en Puerto Rico, si yo no me equivoco, más de 2/3 de los estudiantes reciben beca Pell cuando estudian, ya sea en la institución pública o en instituciones privadas. Así que estoy seguro que esto le aplica a un montón de gente en la isla o que estudiaron en la isla y que ahora están en los Estados Unidos. Como les dije, esto es solamente para personas que ganan menos de $125,000 al año o matrimonios que en conjunto ganan menos de $250,000. Adicional a esta condonación de la deuda, el gobierno hoy también anunció que ha congelado los pagos por una última vez. Los pagos de los préstamos estudiantiles están congelados desde que comenzó la pandemia hasta el 31 de diciembre de este año. Así que eso también pues son buenas noticias para los que no han hecho ni un solo pago en los últimos 2 años, que son un montón de gente. Saluditos y saluditas a todos y todas. Interesante. ¿Por qué Joe Biden hace esto ahora? Bueno, ¿por qué los políticos hacen las cosas? Porque ellos habrán entendido que es el mejor momento electoralmente para hacer este anuncio. Y sí, yo estoy seguro que aquí hubo amplio estudio de las facultades legales del presidente para condonar la deuda, y estoy seguro que aquí hubo amplio estudio de cuáles van a ser los ataques legales, porque créanme, hoy mismo o mañana, esta semana, alguien va a radicar una demanda sobre esto y quizás esto termine en el Tribunal Supremo en 1 año y medio, 2 años, y veremos a ver si al final los tribunales determinan que el presidente de los Estados Unidos tiene el poder para hacer esto. Pero el anuncio se hace a 80 y pico días de las elecciones y eso no es casualidad para nadie. Pero como les digo, no vayan corriendo y no se logueen ahora mismo a ver su balance de sus préstamos. No piensen ver ahí un menos 10,000 o un menos 20,000. Esto va a haber un proceso. Eh, pues tras ese proceso y tras lo que digan los tribunales, porque esto va a haber demanda, entonces sabremos si será final y firme este descuento de $10,000 a los préstamos estudiantiles anunciados hoy por la Casa Blanca. Pero, como dicen por ahí, mejor es nada, o peor es nada. Así que a nadie le duele que le borren $10,000 o $20,000 de
su deuda, sea préstamos estudiantiles o cualquier otro asunto. Y bueno, pasemos a la conferencia de prensa que hoy celebró Luma Energy, que la anunciaron con bombos y platillos como una manera que iban a anunciar nuevas iniciativas para atender el tema de los apagones y las interrupciones del servicio. Y bueno, anunciaron un comité. Realmente no anunciaron ninguna iniciativa nueva. Esto fue una conferencia de prensa de manejo de crisis, de tratar de parar o por lo menos de que no siga subiendo la temperatura en el país y de pedir perdón. Y como se supone que pase cuando una entidad, una corporación, una institución, una organización va a pedir perdón, al que le toca pararse, mirar al público a los ojos, es al jefe. No es a nadie más, no es al ayudante, no es al vicepresidente, es al jefe de la corporación y en este caso trajeron a Mr. Earl Duke Austin. Duke Austin es el presidente de Quanta Services, la compañía matriz que creó a Luma para administrar el contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y yo estoy completamente especulando, el señor Austin, estoy seguro, estamos en el mes de agosto, en Estados Unidos y en Canadá se acostumbra que el mes de agosto es el mes de las vacaciones. No me extrañaría que Mr. Austin estuviera en algún lugar interesante del planeta, disfrutando de su agosto libre, pero que la crisis llegó al nivel que llegó y que probablemente la presión que impuso hasta la Fortaleza y la comisionada residente, que son por los dos oficiales principales del país en este contrato, que debe ser de los principales de Quanta Services, pues obligó a que Mr. Austin se montara en un avión y llegara a Puerto Rico a hablarle a los medios. Y esta conferencia de prensa es lo que en el mundo de las relaciones públicas se llama una conferencia de prensa maratónica del cansancio. En inglés le dicen, o por lo menos así lo decían en la serie West Wing, till they drop. Una conferencia de prensa que tú vas a decirle a los periodistas, no tengo límite de preguntas ni límite de tiempo. Haz todas las preguntas que quieran. Y si estamos una hora aquí, estamos una hora. Si estamos 2 horas, estamos 2 horas. Si estamos 3 horas, estamos 3 horas. ¿Y por qué una persona quisiera hacer este tipo de conferencia de prensa? Bueno, para que los periodistas disparen todo lo que tengan y al final del día haya tanta y tanta información allá afuera que simplemente no hay espacio ni en el periódico, ni en la radio, ni en la televisión para poner todo lo que se dijo. Y los periodistas entonces tendrán que escoger lo que ponen. Adicional, si los periodistas le pudieron hacer todas las preguntas que quisieron a Mr. Austin, pues no hay que más preguntas para hacer mañana, en teoría, ¿verdad? Y esa es la teoría detrás de la estrategia de por qué esta conferencia. Tengo que decir que el señor Austin es mucho mejor portavoz que cualquier otra persona que nos ha puesto a hablar, ya sean locales, extranjeros, newyoricans, gente que emigró y regresó. Nadie como el señor Austin, yo creo que le ha hablado al país. Evidentemente tenía lo que yo le digo, su cajita de mensajes, que es el espacio donde tú te vas a quedar cuando estás llevando algún tipo de comunicación pública, que no importa lo que te pregunten, no importa el tema, tú vas a tratar de quedarte dentro de tu cajita de mensajes. ¿Y cuál era la cajita de mensajes de Mr. Austin? Primero, ustedes tienen razón, el sistema no sirve. Nosotros entendemos su disgusto y estamos trabajando. Y si buscan en inglés y luego la traductora, por cierto, tiene una traductora excelente, la traductora, intérprete en este caso, porque estaba traduciendo en tiempo real, porque al principio sí, los periodistas hacían preguntas y paraban para la traducción, pero después no, después los periodistas hacían preguntas de 30 segundos, 45 segundos, y la intérprete hizo un excelente trabajo traduciendo, y luego el señor Austin contestaba también por montones de minutos, y el trabajo estuvo muy bueno. Así que por lo menos hay que decir que aprendieron. Otra cosa que se hace mucho en este tipo de manejo de crisis, sacaron a la fuerza laboral, pusieron allí a personas, a humanos puertorriqueños de carne y hueso, que pues algunos no tenían cara de estar muy contentos de estar allí, pero por otro lado, pues sí, hay que humanizar a la fuerza laboral. Después de todo, son personas reales las que están trabajando. No es Wayne Stensby, eso lo dijo 17 veces. Doug Austin. También me llamó la atención que aseguró que el equipo gerencial está bajo evaluación. Ok. Yo no sé, yo creo que los tiempos de los días de Western B parece que están contados. Lo otro que me llamó la atención al principio, yo lo había dicho en alguna de las ediciones anteriores del programa, que uno de los pecados capitales de Luma había sido la falta de humildad. Que ellos llegaban aquí
como los cheches de la película, un poco como a decirnos cómo hacer las cosas, un poco como eh, este, a decirnos que ustedes no saben lo que hay, como llevan tantos años siendo una basura, para aquí venimos nosotros a resolver, y eso pues le ha explotado en la cara. Así que empezaron humildes, pero después se le quitó un poquito la humildad a Mr. Austin y decía que aquí está la mejor gente del planeta, que aquí somos los mejores. Claro, estaba hablando también de la fuerza laboral puertorriqueña dentro de todo, pero se le fue un poco la humildad, no me encantaron tanto esas expresiones, pero por lo menos se mantuvo todo el tiempo bajito, no se puso hostil, no se puso a pelear con la prensa, no se puso a argumentar y dentro de todo pues hizo lo que tenía que hacer. Como les dije, la única iniciativa que anunciaron es que crearon un comité y bueno, ya esa iniciativa, que por cierto, cuando cualquier una entidad crea un comité, lo que hace es patear la lata para que nada pasa. Los comités, las cosas no funcionan en comité. Las decisiones las toman los ejecutivos, por eso se llaman ejecutivos, porque ejecutan. Pero bueno, crearon un comité y ya eso está explotando en las redes sociales porque el comité está a cargo de una señora de nombre Kathy Rure, o Rure, no sé cómo se pronuncia, que es puertorriqueña y que resulta que fue presidenta de la juventud del Partido No Progresista. Así que se buscaron una PNP para que maneje las cosas con la fortaleza. No tengo duda que se va a hacer su trabajo. Como ella es PNP, pues ella puede bregar con los PNP que todavía quedan en la Autoridad de Energía Eléctrica, empezando por José Colón, y también pues con el PNP, que es el gobernador. Así que bueno, pues las cosas como son. Veremos si eso tiene más repercusiones, por eso ya le está explotando en la cara. Ese es mi análisis de las conferencias de prensa. Si yo le fuera a dar una nota, le doy B+ en ejecución. El problema que tiene esta conferencia de prensa es que la debieron haber hecho hace un mes o hace 6 meses o hace un año. Y no sé si ya es demasiado tarde. Yo no sé si esa es la estrategia para apaciguar las aguas, si esa es la estrategia para que la manifestación que está convocada para mañana no sea una manifestación grande, energética y el comienzo de algo. Y como en la política, en las relaciones públicas y en la vida, el timing lo es todo. No sé si esto es como diría Mr. Austin, too little, too late. Y de hecho, para que entendamos dónde está el asunto y la fecha, lo que va a ocurrir el 30 de noviembre, cuando se venza el contrato temporero, ¿cómo se dice? Ay, Dios mío, tenía el nombre por aquí porque tiene un término específico del contrato. Bueno, el contrato de 18 meses que se firmó mientras seguía la reestructuración de la deuda y qué es lo que se está diciendo por ahí. Y vamos a hablar de esto con Orlando y con Mariana en el panel Sangre Nueva. El 30 de noviembre, el gobierno de Puerto Rico y la Autoridad para las Alianzas Públicos-Privadas le tiene que decir a Luma si quiere renovar el contrato temporero mientras se sigue negociando la deuda de Puerto Rico. El contrato de Luma de 15 años para administrar el sistema por el cual se le va a pagar unos cuantos cientos de millones al año, que es el contrato que tiene los bonos y ellos cumplen con los indicadores de apagones, etcétera. Ese contrato hoy no está vigente. Bueno, está vigente, sí, pero no han entrado en vigor la mayoría de las cláusulas porque ese contrato partía de la premisa de que la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica iba ya a estar negociada, el plan de ajuste de esa deuda iba a estar aprobado y ya íbamos a entrar en la etapa de empezar a repagar la deuda de energía eléctrica y de traer un operador privado para el sistema. Pero como los abogados que negociaron el contrato parece que nunca tuvieron la imaginación de pensar que el proceso para renegociar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica iba a durar más de 18 meses, pues va a llegar el 30 de noviembre, aunque ahora mismo hay una mediación y en septiembre se supone que salga un informe del mediador que a lo mejor quizás hay una posibilidad pequeña de que se reestructure la deuda de prepa antes del 30 de noviembre. Yo no apostaría a eso. Pues el 30 de noviembre el gobierno de Puerto Rico tiene que decidir afirmativamente si le extiende ese contrato temporero. Si no lo hace, hay que pagarle 115 millones a Luma. Y luego hay que entrar a una transición para traer un nuevo operador privado. Para mí es casi imposible pensar que el gobierno de Puerto Rico no va a renovar ese contrato el 30 de noviembre. No importa la presión, no importa lo que pase en la calle, a menos que haya una tragedia, otros grandes apagones, etcétera. Yo no veo posibilidad de que eso ocurra, primero porque no hay otra entidad en fila para administrar la Autoridad de Energía Eléctrica.
No es que aquí hubo aquí no llegaron 25 licitadores a administrar el sistema. Segundo, y es lo más importante, y es mi teoría del caso, este contrato, que evidentemente es favorable, leonino, hecho a la medida de Luma, este contrato, no tengo prueba, es solamente una teoría, pero este contrato no lo negoció la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas. Este contrato se negoció en el Departamento del Tesoro, en el Departamento de Energía, en la Junta de Control Fiscal con Luma. Porque este contrato es la condición. Nunca escrita, no hay ningún email, no hay ningún memo, no hay ninguna orden ejecutiva de la Casa Blanca de Trump y de Biden, pero Biden tiene la misma política con Puerto Rico sobre este tema que Trump. Pero este contrato, esta privatización del sistema fue la condición que puso el gobierno federal para que Puerto Rico acceda a esos $10,000 millones para reformar nuestro sistema. Y como el capitalismo siempre gana, mientras esos $10,000 millones estén ahí como espada de Damocles, ni el Tesoro Federal, ni el Departamento de Energía, ni la Junta de Control Fiscal, ni la juez Taylor Swain van a permitir que este contrato se cancele. Así que le tocará a los puertorriqueños decidir si van a vivir con esa imposición o si van a hacer algo al respecto. Y de ese tema hablaremos en el panel Sangre Nueva cuando regresemos en qué es la que hay, que continúa luego de esta pausa. Ella es abogada, feminista, férrea activista de los derechos humanos y la primera representante por acumulación de su partido. Él es un abogado, notario, presidente de la Comisión de lo Jurídico y desde el corazón de la montaña representa al Distrito 26. ¿Qué es la que hay? Presenta el panel Sangre Nueva con la licenciada Mariana Nogales y el licenciado Orlando Aponte. Así mismo es, como todos los miércoles conversamos con dos legisladores que recién comienzan su carrera política. Me dice el control que no hemos dado con Mariana, así que presentamos en lo que conseguimos a la representante Nogales al representante Orlando Aponte de el distrito que constituye Barranquitas, Orocovis, Coamo y Villalba, que es la que hay, Orlando. Saludos, Luis, para ti, para toda la gente que nos sintoniza a través de la emisora Radio Linda. Un gusto estar nuevamente contigo. Así, bueno, el gusto es mío también. Luma pide perdón y dice que está trabajando, Orlando, bendito, que le dé break. Tu reacción a la conferencia de prensa hoy de el privatizador de nuestro sistema eléctrico. Pues yo creo que no convencen a nadie. Evidentemente el gobernador sabe que tiene que hacer unos ajustes, pero no sé por qué se niega a tomar la decisión correcta. Ser de humano, errar. Puede ser que en algún momento dado intentó o interesaba defender, como hacía con la Junta, defender la Junta Control Fiscal, defender a Luma. Que yo entiendo que él esté intentando defender a cada uno de sus jefes de agencia, aun cuando han cometido muchos errores. Eso se entiende, ¿verdad? Pero hay veces que ya no se trata de perseverancia o persistencia. Obviamente, ante el fracaso de Luma, lo que procede es la cancelación. Él no convence a nadie si él cree, o sea, se engaña a sí mismo, que si él pide que quiten a Stenby, pero que lo quiten de la televisión, que lo quiten de dar conferencias de prensa, pero él sigue siendo el CEO de Luma. Entonces, para sustituirlo, ¿por quién? ¿Por José Ortiz? ¿Por quién? ¿Por la presidenta de Juventud Estadista del PNP? O sea, realmente yo creo que es una falta de respeto. Yo creo que es indignante que se crea él que está engañando a alguien con esta movida. Mira, a mí me recuerda en el verano del 2019 a Ricardo Rosselló, fíjate. En algún momento él sentía la presión, públicamente rechazo en todos lados, donde quiera que se presentaba, y entonces dice, vamos a resolver esto bien fácil. Voy entonces a despedir a los chicos del chat, a los brothers. Ya no voy a tener, recuerdo que estaba Luis Geraldo Rivera Marín, ya no va a estar, y yo me comprometo a no aspirar a la gobernación nuevamente, no va a ser el candidato. Él se cree que con eso iba a resolver algo. Pues aquí el sinónimo o la analogía con aquella situación lo estamos viendo con Pierluisi, cuando él cree que él va a convencer a alguien de que se resuelvan los problemas, porque ya no va a estar el señor Hurtado, el prepotente, ya no va a estar el señor Stensby, que no respeta a los puertorriqueños y que en algún momento hasta un prófugo de la justicia en Puerto Rico fue, cuando se negaba
a cumplir con una orden del tribunal y que tiene una orden de arresto por no cumplir la orden del tribunal, no respetar a los puertorriqueños, esconder la información. Y él se cree que resuelve algo diciendo, pues nada, ponemos los amigos del alma, con esto resolvimos. De verdad que es bien bochornoso. Oye, ¿viste eso que nombró cómo es que se llama? Ella es este comité que nombraron, lo dirige una activista del PNP de nombre Cathy Rure, que fue presidenta de la Juventud del Partido No Progresista. No es simplemente que está buscando Luma a alguien que pueda lidiar con Jennifer González, con Pedro Pierluisi, con José Colón y lo que queda de la Autoridad de Energía Eléctrica. No es que básicamente dijeron, bueno, pues si ustedes son PNP, esta es mi PNP. Sí. Ellos tienen una pelea exactamente interna. Eso. Es exactamente eso, pero ahorita digo, es triste. Yo no tengo problema. Yo sé que naturalmente el gobernador va a querer nombrar gente de su confianza, el gobernador o cualquier otro funcionario, ¿verdad? Estas cosas funcionan así y el hecho de ser PNP no te incapacita, pero es que no sean tan burdos y que no sea la única capacidad, o sea, por lo que se te conoce. Ella es ingeniera, no. ¿Tiene alguna experiencia dirigiendo algún sistema eléctrico? No. ¿Tiene alguna... ¿Qué tiene? ¿Quién es? ¿Qué sabe? Bueno, pues un momento dado lideró un equipo ahí de jóvenes estadistas. Ok, ya eso es suficiente. Nómbrala, con eso estoy satisfecho. Caramba. Está complicado. Entonces vamos a hablar, porque no sé si escuchaste la primera parte, este contrato que se vence el 30 de noviembre. Si no se renueva, hay que pagarle 115 millones a Luma. Y no está necesariamente muy claro qué pasaría el día después. Ya lo dijiste al principio del segmento que no se debe renovar. Si no se renueva, ¿qué pasa, Orlando? Se supone que todo se retrotrae. Obviamente hay un sistema, esa gente no se va a llevar las líneas eléctricas de distribución, transmisión. Claro. Hay unos empleados que ahora mismo, si la autoridad puede de forma provisional continuar la operación. La Autoridad de Energía Eléctrica tiene unas gerenciales, tiene unos empleados. Los propios empleados de Luma pueden pasar a la autoridad de forma provisional en lo que se encuentra a un nuevo operador o se legisla para atender la situación de cómo que se va a recuperar el sistema. Yo creo que los puertorriqueños tenemos la capacidad para operar nuestro sistema, mejorar nuestro sistema, administrarlo, pero tiene que haber un compromiso que sabemos que no lo hay después de lo que pasó hoy en las escuelas, por ejemplo, en el Departamento de Educación. Tiene que haber un compromiso y una voluntad real para despolitizar. Fíjate que ahora el PNP, el secretario del PNP y otros funcionarios del PNP, lo que buscan es como condenar o de alguna manera demonizar a Lautier. Y los fallos que hubo en algún momento de la Autoridad Eléctrica, todos se los están achacando a Lautier o al señor Jaramillo. Pero fíjese que los principales, los que endeudaron a la autoridad, los que la llevaron a la quiebra, los que concedieron contratos allegados, ¿verdad? Y nos tienen en este problema que caímos, no fueron los empleados, no fueron los celadores, no fueron los podadores, fueron los que el Partido Nuevo Progresista, y también tengo que echarle alguna responsabilidad al Partido Popular en algún momento, nombraron a dirigir la operación de autoridades eléctricas. Ellos fueron los que nombraron los miembros de la Junta, ellos fueron los que nombraron los directores ejecutivos, ellos fueron los que embrollaron y dieron la quiebra a autoridades eléctricas. Y me acuerdo que cuando, por ejemplo, hacían préstamos para de forma artificial y politiquera, bajar la luz unos centavos unos meses antes de las elecciones. Eso fue lo que quebró la entidad de energía eléctrica, eso fue lo que quebró el sistema de retiro de los empleados de energía eléctrica, y eso fue lo que nos llevó a no estar preparados para atender la crisis energética que tenemos en Puerto Rico. No fueron los empleados, como digo yo, los de abajo. Así que creo que podemos buscar alternativas, ser un poco prematuro, necesitamos consenso de muchos partidos y hace falta voluntad. Pero lo que he visto ahora, que lamentablemente no hay esa voluntad. Me envía un radio escucha para que tengan los datos completos. Esta señora Cathy Roure, según su LinkedIn, entró como gerencial de la Autoridad Eléctrica hace mucho tiempo, en abril del 1995. O sea que ya estuvo 26 años en energía eléctrica y entonces obviamente pues cambia a Luma en junio del 2021. Solamente para que estén todos los datos. Una pregunta, no sé si mi teoría
es que este contrato, que tú eres abogado, yo soy abogado, lo analizamos, lo leemos para arriba y para abajo, realmente parece hecho a la medida de Luma. Y las herramientas que tiene el gobierno de Puerto Rico para defenderse, sobre todo en esta etapa temporera de transición del contrato, son pocas. ¿Tú no crees que quien negoció esto, en verdad, y quien escribió este contrato fue el gobierno federal y que nos los están poniendo como amenaza de que si no se privatiza el sistema no nos dan los $10,000 millones? No sé, ¿has escuchado algo o simplemente son teorías de conspiración mías? Yo creo que el PNP piensa eso. Yo creo que ellos ya creen que la solución a todos los problemas en Puerto Rico se hacen a través de la privatización. Por eso es que vimos que desde Luis Fortuño, con la creación de la ley de APP, privatizaron básicamente todo: aeropuertos, autopistas, carreteras, sistemas eléctricos, todo lo que puede dejar alguna ganancia, todo lo que constituye un patrimonio, un activo del país, pues ellos ya tomaron la determinación de que lo van a privatizar, así sea haciendo contratos leoninos, así sea entregando el futuro del país, porque ellos lamentablemente piensan que por ejemplo los unionados, los derechos de los trabajadores, las libertades de los ciudadanos, pues implica alguna clase de socialismo o algún alejamiento a la estadidad o algo por el estilo. Parece gracioso, parecía como una teoría de conspiración, pero es real. Yo conozco muchos estadistas, especialmente aquellos funcionarios públicos electos, que prefieren ver el país quebrado porque ellos sienten que esa crisis nos va a acercar a la estadidad. Esa es su teoría, y hacen lo que sea por destruir las uniones, porque ellos ya automáticamente dicen, pues las uniones son independentistas, o son izquierdosas, o son socialistas, y yo aborrezco eso, punto. Por ejemplo, el Colegio de Abogados tenía a unos dirigentes en algún momento que no eran estadistas, pero sí en el colegio hay muchos abogados estadistas y directores de comisiones, miembros, y que hacen un trabajo bueno, valioso. Y son valiosos, y algunos eran ex legisladores y son PNP, pero fíjate, hay una cúpula, hay un grupo dentro del PNP que dice, no, es la institución completa, hay que descolegiarlo, hay que implosionarla. Pues así nos está pasando con diferentes agencias de gobierno, como pasó con la autoridad. Ellos tienen la impresión de que en la medida en que tú le das derechos a los trabajadores, que tú le das mejores sueldos, que tú le das beneficios, pues que estamos convirtiéndonos como que en un país socialista, que no es de capitalista puro, no es neoliberal y nos aleja de la estabilidad. Y ellos están capaces de vender lo que sea. Ahora mismo dudo mucho que quieran evidentemente cancelar el contrato como corresponde. Si hay que pagar alguna penalidad, yo creo que va a ser mucho menor de lo que nos va a costar el contrato a largo plazo. El contrato de Luma cuesta miles de millones de dólares. Y fíjate, mi impresión es que no es lo mismo que por capricho el gobernador diga, mira, ya yo no me gusta el color verde de Luma, no me gusta que esta gente viene aquí a hablar en inglés y no transmiten información a la gente, no son transparentes, pues quiero cancelar el contrato. Y que Luma hubiese estado en cumplimiento del contrato y de todas las métricas a las cuales se habían comprometido. En ese caso sí pudiera interpretarse que procede una penalidad por cancelación temprana o por no renovación. Pero eso no es lo que se está pidiendo. Estamos estableciendo que hay un sinnúmero de cláusulas y hay muchas métricas que no se cumplieron y unas expectativas que Luma les representó al gobierno y no cumplió con eso. Pues eso debe tener consecuencias. La misma comisionada virtual candidata a la gobernación del PNP ha dicho, nadie tiene que esperar que se tiene que mantener un contrato para dar un servicio deficiente al país, un servicio energético pésimo. Nadie puede esperar que un contrato vaya por encima del derecho que tienen los puertorriqueños y los ciudadanos a recibir un servicio de estas utilidades, que son servicios esenciales, que tenga una expectativa razonable. Fíjense que no estoy diciendo que tiene que tener el mejor sistema del mundo, pero que sea funcional y que vaya de alguna manera corrigiéndose, que se corrija, ¿verdad? Que se autofiscalice y que hayan unas mejorías evidentes. Esa es la realidad. Ese sistema no está trabajando bien, los principales operadores no están funcionando bien, no están cumpliendo con ninguna expectativa, no están cumpliendo con las métricas que propone el propio negociado, lo que se habían comprometido cuando firmaron. Pues obviamente hay un incumplimiento por parte de Luma y uno puede exigir la cancelación o rescisión de contrato ante esas circunstancias.
Bueno, ahora la expectativa es que va a ocurrir en la calle y veremos si la presión es suficiente para que el gobierno decida no renovar ese contrato al 30 de noviembre. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más en ¿Qué es la que hay? Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Regresamos y seguimos conversando hoy solamente con el representante Orlando Aponte en el panel de Sangre Nueva. Y bueno, Orlando, esta semana diste a conocer el calendario de la Comisión de lo Jurídico que presides en cuanto a las vistas públicas que se llevarán a cabo en el próximo mes. Entiendo que son 4 jueves consecutivos para atender todos los proyectos que están ante la consideración de la Cámara de Representantes en cuanto al derecho que tienen las mujeres en Puerto Rico para terminar un embarazo. Según entiendo, va a testificar todo el que ha pedido turno, organizaciones a favor, organizaciones en contra, agencias de gobierno, punto de vista salubrista, punto de vista religioso. Cuéntame, Orlando, ¿por qué organizar el calendario así? Y empiezas este proceso con algún objetivo en mente. Correcto. Lo más que quisiéramos es que el ciudadano común vea que esta legislatura es de puertas abiertas, que independientemente el tipo de proyecto, por decirlo así, más liberal, más conservador, se le da el trámite necesario independiente de la delegación que lo radique. Eso es un contraste de cómo se legislaba antes. Antes se legislaba a oscuras, a puertas cerradas, así fue el Código Civil, sin vistas públicas prácticamente, con las gradas cerradas, con poca participación, si es que en algún caso se le da vista pública, apenas. O sea, a mí me han dicho que si no, el proyecto no venía de un miembro del PNP, o sea, o de la mayoría parlamentaria, no tenía ninguna posibilidad, ¿verdad? Ni se consideraba. Eso ha sido uso y costumbre. El uso y costumbre por décadas. No nada más lo voy a atribuir al PNP, he escuchado, ¿verdad? Yo en aquel tiempo no estuve en la legislatura, que cuando el PPD también estaba en mayoría, pues atendía solamente proyectos del PPD de mayoría. Y nosotros queremos comenzar estableciendo ese contraste. Fíjate que vamos a ver 5 medidas, y ninguna de las medidas son del PPD. Ahí está Proyecto Dignidad, tienen, una de Luis Raúl, pero él ahora obviamente se identifica como independiente. En ese caso, pues tenemos un independiente, tenemos Movimiento de Historia Ciudadana y PIB, tenemos Dignidad, y le damos espacio para darle trámite a todos los proyectos. Personas que puedan identificarse a favor de alguna medida, o sea, de restringir el aborto o de prohibirlo, pues los escuchamos. Obviamente, pues le estamos también convocando a las agencias del gobierno que tienen una pericia, bien sea desde el aspecto de la perspectiva jurídica, o bien sea desde la perspectiva salubrista de salud, ¿verdad? Y a esa, eventualmente, me parece que en el plano personal, en el caso mío, yo le voy a dar más deferencia. Se escucha a todo el mundo, se recogen recomendaciones, sugerencias, opiniones, se le da espacio para poderse expresar, pero evidentemente, pues le vamos a dar como una mayor deferencia, ¿no? A aquellas personas que lo establezcan desde una perspectiva jurídica, porque la comisión que está atendiéndolo es así, de esa perspectiva. Claro. Y obviamente también aquellos profesionales, bien sean académicos, profesionales, doctores, el propio Departamento de Salud, que nos expliquen con datas empíricas por qué estos proyectos son buenos o por qué son proyectos que son malos. Oye, qué concepto, ¿eh? Que hablen los expertos y las expertas y que le digan a la legislatura porque algo es bueno, algo es malo. Cualquiera diría que estás descubriendo América, pero es que a veces, y sobre todo estos temas tan controversiales, se van por unos caminos que simplemente para eso está la legislatura, para aprender de la gente que sabe. Ustedes no son doctores, no son cirujanos, no son, en tu caso no eres mujer, pues vamos a escuchar a las personas que saben, ¿no? Y te pregunto, es muy temprano, esto arranca mañana, vas a estar un mes. ¿Crees de verdad que exista después de este proceso algo que pueda aprobar la Cámara antes de que termine esta sesión en noviembre? Mi expectativa es que sí, que cualquier cosa que se pueda aprobar de todos estos proyectos sea en esta sesión. De hecho, en un caucus que hubo el pasado sábado, la mayoría de la delegación del Partido Popular Democrático
estableció que en esta sesión es que se le debe dar pues como prioridad al asunto. Vamos a hacer todo lo posible y por eso es que decidimos atender al unísono. Este tema del aborto no es un asunto de prioridad o programático del Partido Popular Democrático. No queremos estar los 4 años o los 2 años y medio que nos resta en esta sesión ordinaria o en esta 19ª Asamblea Legislativa hablando del mismo asunto, y que cuando terminemos un proyecto, pues entonces convocamos a los mismos grupos a que hablen del mismo tema, pero porque alguien radicó otro proyecto, no, vamos entonces a trabajarlo al unísono, todos los proyectos que hayan presentado los miembros de la Asamblea, los debatimos, los trabajamos, vuelvo y te digo, nos nutrimos de la información que nos puedan traer las personas que se hagan entendidas, ¿verdad? Se ilustren y que quieran recomendar, pues mire, bienvenido. Pero mi expectativa es que en esta misma sesión, si se va a aprobar algo, pues que se apruebe algo, si se va a rendir un informe positivo o negativo, sea en esta misma sesión, y que entonces atendemos otros temas que también son relevantes en la Comisión de lo Jurídico y en toda la Asamblea Legislativa en las próximas sesiones. Bueno, pues te deseo lo mejor. Ojalá que este proceso demuestre que no todo tiene que ser estridencia, politiquería, y que en efecto podemos sentarnos a evaluar desde una perspectiva sosegada, basada en la ciencia y en el derecho, lo que es mejor política pública. Te felicito por esto. No lo tienes que hacer, esto no tiene que ver con tu distrito, no tienes que echarte esto al cuerpo, pero lo estás haciendo no porque lo tienes que hacer, sino porque lo quieres hacer. Así que te felicito, y por eso es que eres parte de este panel Sangre Nueva, porque hay esperanza, hay gente que se mete en la política por las razones correctas, y yo creo que tú eres una de esas personas. Orlando Aponte, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Luis. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo miércoles a todos los radios de escucha. Así mismo es, hablamos el miércoles que viene. Hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Yo me despido hasta el martes que viene. Mañana me sustituye Manuel Calderón. El viernes tenemos un programa grabado. Vamos a hablar de turismo, viajes, hoteles, destinos. Espero que les guste. El lunes me sustituye el buen amigo Ricardo Luis Ramos, y yo regreso el próximo martes. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320.